vimos la nomenclatura de los ácidos carboxílicos e hicimos ejercicios, ¿verdad? Para practicar esta nomenclatura, pero respecto a sus derivados, pues solo los mencionamos, ¿verdad? Entonces vamos a, como para ver todas las nomenclaturas de un solo, y luego ver las reacciones de todos, porque como son grupos que tienen, como decíamos ayer, ¿verdad?, en común el hecho de tener el grupo acilo, y que lo que se diferencian es en qué está unido a ese grupo acilo, pues al tener esto en común, pues permite, están relacionados, ¿verdad?, entre sí. Y de hecho, la nomenclatura de ácidos carboxílicos la vimos primero porque la nomenclatura o los nombres de estos derivados de ácidos carboxílicos están siempre relacionadas con la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Entonces, bien, pensando en los ésteres, pues así como podemos leer ahí en la presentación, un éster es un derivado de la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿verdad? Es decir, aquí en resumen podríamos escribir la ecuación, ¿verdad?, de que un ácido reacciona con un alcohol para formar un éster y un agua. Entonces esto se parece a aquello que vimos en nuestras clases de química general, ¿verdad?, de cómo se forman las sales inorgánicas. Aprendimos allá que, por ejemplo, si el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, se va a formar el cloruro de sodio y agua, ¿verdad? Entonces está relacionado el nombre de la sal con el ácido al momento de nombrarlo, ¿verdad? Entonces los ésteres se nombran como si fueran sales de los ácidos. Y ayer habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando un ácido carboxílico cede su protón, entonces se convierte en el ion carboxilato, ¿verdad? Y entonces tienen justo esto que podemos ver aquí en negrita, ¿verdad?, la terminación ato. Y entonces, así como en el ejemplo del cloruro de sodio, entonces en los ésteres, si nosotros nos fijamos, pues la raíz del nombre proviene del ácido, porque estamos diciendo, ¿verdad?, que los ésteres se forman por la reacción entre un ácido y un alcohol. Entonces, al momento de pensar en la estructura, hay una porción que proviene del ácido, que normalmente es la que tiene el grupo carbonilo, y otra porción que proviene del alcohol, ¿verdad? Entonces, así como decimos cloruro de sodio, entonces el cloruro, ¿de dónde venía? Del ácido clorhídrico. Y el sodio, pues, venía del hidróxido de sodio. Entonces, así, pensando en esta analogía, pues nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que este tendría por nombre, pues, ¿cómo se llama el ácido que solamente tiene un carbono? Ayer habíamos dicho que los primeros 6 miembros de los ácidos carboxílicos suelen nombrarse por sus nombres comunes, y habíamos dicho que el ácido carboxílico de un carbono es el ácido fórmico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si se fijan aquí, pues lo que hacemos es que cambiamos la terminación ico por ato, ¿verdad? Entonces, este se llamaría formiato de, y esta raíz, pues nos dice, ¿verdad?, de qué, así como decimos cloruro de sodio, pues entonces en este caso sería de metilo, por este grupo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ayer habíamos mencionado que cuál es el grupo funcional de los ésteres. No sé si lo recuerdan, pero habíamos dicho que los ésteres se caracterizan por tener un grupo carbonilo unido a un grupo OR, ¿verdad? Y aquí entonces, pues esta cadena R sabemos que puede variar, puede ser un metilo, como en este caso, o podría ser un grupo isopropilo, como en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos las estructuras, si se nos preguntara, ¿verdad? Bueno, llegara, ¿verdad?, alguien, qué sé yo, un amigo, un familiar de ustedes con algún medicamento, por ejemplo, que suelen traer las fórmulas químicas en estos prospectos que vienen en las cajitas, aunque normalmente la gente no los lee, y entonces usted, al ver esto, un carbonilo unido a un oxígeno, pues debería darle la idea, ¿verdad?, de que esto pues es un enlace
éster, ¿verdad? O es el grupo funcional de lo que son los ésteres. Entonces, nuevamente, haciendo esto que les estaba mencionando, ¿verdad? De que imaginariamente nosotros dividimos la molécula, lo que está a la izquierda, o sea, incluyendo el grupo carbonilo, que sería este, es la porción que proviene del ácido. Y lo que está unido al oxígeno, entonces es la porción que proviene del alcohol. Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que el ácido carboxílico tendría 1, 2, 3 carbonos y un sustituyente metilo en el carbono 2. En la nomenclatura común, entonces este lo podríamos nombrar como un isobutirato. ¿Por qué? Porque ayer habíamos dicho que el ácido carboxílico de 4 carbonos, que es lo que tendríamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 carbonos, se llamaba butírico. En este caso está en la disposición iso y por eso se llamaría isobutirato de, y entonces, ¿cuál es este grupo alquil que nosotros tenemos aquí? Pues el grupo alquil que tenemos es el isopropilo y por eso se llamaría isobutirato de isopropilo. En la nomenclatura común, en la nomenclatura IUPAC, entonces diríamos que este ácido tiene en el carbono 2 un grupo metil, ¿verdad? Entonces sería el ácido 2-metil propanoico, porque la cadena de mayor número de átomos de carbono tendría 3. Si cambiamos esa terminación ico por ato, entonces, bueno, y obviamente ya no es un ácido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, quitamos la palabra ácido, que el ácido se llamaría ácido 2-metil propanoico. Quitamos la palabra ácido, cambiamos la terminación ico por ato, y entonces esta porción se llamaría 2-metil propanoato de isopropilo, ¿verdad? En este caso, sería el nombre. Y hay algunos casos, dependiendo, ¿verdad?, de los libros o de las páginas de internet que ustedes revisen. Por ejemplo, hay unos donde aparecen estas letras, ¿verdad? Por ejemplo, ET hace referencia al grupo etil, ¿verdad? Y aquí solo era que se los quería poner por si en algunas búsquedas de esas que ustedes hacen, pues se encuentran. A veces me han preguntado, ¿verdad?, qué significa ese ET y pues significa etil, ¿verdad? Entonces aquí este es un ácido carboxílico que está unido a un ciclo. Esta nomenclatura todavía no la habíamos visto nosotros, pero ¿qué sucede cuando el grupo carboxilo está fuera del anillo? Entonces el ácido se llama ácido ciclohexano carboxílico, es decir, porque no es parte el grupo carboxilo del anillo, entonces lo que hacemos es escribir la palabra carboxilo al final del nombre del ciclo, y por eso se llamaría ácido ciclohexano carboxílico. En este caso, entonces, ustedes se fijan, cuando cambiamos ese ciclohexano carboxílico por la terminación ato, entonces, ¿cómo lo llamamos? Ciclohexil carboxilato, ¿verdad? Pero bueno, esto no aparece en el libro, solo es como sí, darles cultura general, como les digo yo. Y si se recuerdan, ayer sí habíamos mencionado que podíamos tener ésteres donde este grupo funcional éster sí fuera parte del anillo, ¿verdad? Porque una cosa son los ácidos carboxílicos y otra son los ésteres y las amidas, particularmente, ¿verdad? Entonces, sí, el grupo éster forma parte de un anillo. Entonces, ¿qué nombre reciben? Ya no reciben el nombre de ésteres, sino que ahora reciben el nombre de lactonas. Esto tampoco no aparece en el libro, pero para que ustedes sepan, ¿verdad?, que tienen una nomenclatura diferente cuando nos estamos refiriendo a ésteres que son cíclicos. Bueno, vamos a repasarlos y después vamos a hacer el ejercicio. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué me la escondió? Aquí está. Bueno. Entonces ahora iríamos a las amidas, ¿verdad? Entonces las amidas son derivados que resultan de la reacción de un ácido carboxílico
con una amina. Entonces ahí podríamos ir haciendo nuestro resumen, ¿verdad? Los ésteres resultan de la reacción entre un ácido y un alcohol. Cuando un ácido carboxílico reacciona con una amina, se forman las amidas. Y pensando en estos grupos funcionales, ¿cómo reconocemos a una amida? Pues la amida la reconocemos porque hay un enlace entre un nitrógeno y un grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces este es el enlace amida. Aquí, cuando vimos alcoholes, en el capítulo de alcoholes mencionan brevemente lo que son las aminas. Nosotros no le dimos mucho énfasis en aquel entonces, pero sí vamos a retomar ahorita algunos hechos respecto a las aminas, ¿verdad? Entonces, pensar que las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco. Y el amoníaco sabemos que es el NH3, ¿verdad? Donde el nitrógeno, pues sabemos, tiene un par de electrones solitarios. Entonces, cuando el amoníaco reacciona, ¿verdad?, con un compuesto orgánico, pues lo que puede ocurrir es que se puede se puede alquilar. Pueden estos hidrógenos ser sustituidos, ¿verdad?, por grupos alquilos. Entonces, por ejemplo, si solo se sustituye un hidrógeno, entonces tendríamos que este nitrógeno estaría unido a 2 hidrógenos y el tercer enlace pues sería con un grupo alquilo. Estos se denominan como aminas primarias porque el nitrógeno está unido a un único grupo alquilo, ¿verdad? Si se sustituyen 2 hidrógenos del amoníaco por grupos alquilo, entonces pues ya solo le quedaría un enlace con hidrógeno y tendría 2 enlaces con grupos alquilo. Aquí los grupos alquilo pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, como este nitrógeno está unido a 2 carbonos, entonces esta ya es una amina secundaria, ¿verdad? Porque está unida a 2 grupos alquilos. Entonces, como les decía, esta sería una amina primaria, esta sería una amina secundaria, y si se sustituyen los 3 hidrógenos por 3 cadenas, que como ya les decía, pues las cadenas pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pero si está unido a 3 grupos alquilo, entonces ya hablamos de una amina que recibe el nombre de amina terciaria. Entonces, ¿cómo las amidas resultan de la reacción entre un ácido carboxílico con una amida? Y hay 3 tipos de aminas, entonces nosotros podríamos tener 3 tipos de amidas también, ¿verdad? Si el ácido carboxílico reaccionó con una amina primaria, entonces se formaría un tipo de amida. Si reaccionó con una amina secundaria, pues se va a formar un tipo de amida diferente. Entonces esto es bien importante porque eso se toma en cuenta al momento de darle el nombre, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo se nombran? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí lo podemos leer. Las amidas se nombran como los ácidos carboxílicos correspondientes, sustituyendo la terminación ico, oico o ílico, por amida. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre común para el ácido carboxílico de un solo carbono? Es el ácido fórmico. Entonces, cambiamos la terminación ico por amida. Y esta se llamaría la formamida. Luego, en este caso, pues aquí si ustedes se fijan, este nitrógeno solamente está unido a hidrógenos, ¿verdad? No está unido a ningún grupo alquilo en este caso. Aquí, ya si ustedes se fijan, este nitrógeno está unido a 2 grupos alquilo. Y aquí es donde hay que tener bastante cuidado. Voy a borrar aquí
porque una cosa son los sustituyentes que tiene el mismo ácido, porque aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos en este ácido, en esta porción de ácido carboxílico, como les decía, este era el carbono 1, este el carbono 2, este el carbono 3. Este ácido tenía un único sustituyente, que era este grupo metil. Pero aquí este nitrógeno está unido a estos dos grupos metil. Y entonces lo que tenemos que tener claro es que estos grupos metil no son parte de la porción que provenía del ácido, sino que son parte de la amina. Entonces, en el nombre hay que especificar que este metil es diferente de estos dos metiles porque están unidos a diferentes átomos, ¿verdad? Entonces, para especificar que estos grupos metilos están unidos al nitrógeno, entonces nosotros utilizamos las Ns, ¿verdad? Para especificar que son grupos metilo, ¿verdad? Los que están unidos aquí. Bueno, y como les decía, luego están las amidas cíclicas, ¿verdad? Y las amidas cíclicas no se nombran como amidas, sino que se nombran como lactamas. Eso también solo para que lo sepan. Y el último tipo de derivados son los haluros de ácido, ¿verdad? Y en este caso, pues, los haluros de ácido, ¿cuál es el grupo? O sea, ¿qué es lo que los distingue? Es un halógeno que está unido al grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces aquí, para ir reconociendo, ¿verdad? Esto, si vemos esto, pues es un cloruro de ácido. Sí, haluro, bueno, en este caso cloruro, ¿verdad? Pero en general, la familia son los haluros. Si tenemos, como ya decíamos, un nitrógeno unido a un grupo carbonilo, pues es una amida. Y si tenemos un oxígeno unido a un carbonilo, pues es el enlace éster, ¿verdad? O el grupo funcional éster. Entonces, ¿cómo nombramos a los haluros de ácido? Similar a, como les mencionaba, lo de las sales. Lo de las sales, ¿verdad? Entonces aquí, como decíamos, cloruro de sodio. Entonces aquí este se llamaría cloruro de. Entonces, ¿de qué porción de ácido proviene? Pues ya sabemos que el ácido de 2 carbonos se llama acético, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es cambiar la terminación ico por hilo. Entonces, si se fijan en los ésteres, se cambia ico por ato. En las amidas se sustituye ico por amida y en los haluros de ácido se sustituye la terminación ico por hilo. No sé si queda claro o si hay alguna pregunta, si ya lo habían leído en el libro o todavía no. No, bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios, creo yo que estamos bien en tiempo, que fueron los que dejamos ayer pendientes, ¿verdad? Entonces aquí se nos pide, ¿verdad?, que nombremos a los siguientes compuestos. Y pues les voy a dar chance, unos 2 minutos para que los copien y luego lo vamos a resolver. Perdón, solo un ratito. Bueno, me dicen cuando ya los hayan copiado ustedes.
Bueno, si quieren, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar y vamos a ir resolviéndolos por el tiempo. Bien, entonces, quizá lo primero, ver si han ido registrando. Este inciso A, ¿qué derivado de ácido carboxílico sería? ¿Sería un éster, sería una amida o sería un haluro de ácido? Haluro de ácido. Muy bien, sería un haluro de ácido, ¿verdad? Entonces, excelente. Y ahí decíamos que, bueno, dependiendo de cuál sea el halógeno, pues va a ser un cloruro de tal cosa. Si fuera un flúor, pues sería un fluoruro de. Si fuera un bromo, pues sería un bromuro de, ¿verdad? Entonces aquí lo primero es que en el nombre vamos a poner que es un cloro, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el cloro en la nomenclatura lo nombramos como cloruro, ¿verdad? Cloruro de, que es esta preposición, ¿verdad? Que une las dos partes a partir de las cuales se forma el compuesto. Entonces aquí, pues hemos dicho que en los haluros de ácido se sustituye la terminación ico del ácido por hilo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí quizá lo primero pues es tener claro cómo se llamaría este ácido, ¿verdad? Si este grupo carbox, si este carbonilo estuviera unido a un OH, que fue la nomenclatura que miramos el día de ayer, ¿verdad? Entonces el ácido tendría un 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo ahorita que es nombrarlo como ácido, repasar lo que vimos ayer, para luego poder hacer esa sustitución, ¿verdad? Entonces, si fuera un ácido, entonces lo llamaríamos como ácido. Entonces, ¿qué tenemos? En el carbono 2 tenemos un grupo metil, entonces se llamaría ácido 2-metil, como la cadena es de 5, sería, ¿cómo se llamaría? Perdón. ¿Cómo se llama el ácido de 5 carbono? No repasaron lo que vimos ayer, ¿verdad? A ver. Pentanoico. Pentanoico, ¿verdad? Sería el ácido pentanoico, ¿verdad? Entonces, ese sería el nombre del ácido. Como hemos dicho, entonces ya no es un ácido, obviamente, ya ustedes bien me dijeron, este es un haluro de ácido. Entonces, lo que hacemos es, como les decía, pues primero eliminamos, ¿verdad? La palabra ácido. Luego lo demás lo dejamos, ¿verdad? O sea que sería cloruro de 2-metil pent, y entonces, perdón, pentan. Y aquí lo que decíamos era que cambiábamos la terminación oico por, bueno, realmente es la terminación ico, ¿verdad? Por hilo. Entonces aquí dejamos la O del pentano. No sé si lo van viendo. Aquí se lo voy a hacer más grande para que lo vean, ¿verdad? Es decir, dejamos esta porción 2-metil pentano, porque lo que hacemos es cambiar la terminación ico por hilo. Entonces, este se llamaría cloruro de 2-metil pentano hilo. Entonces, por eso les mencionaba, ¿verdad? La nomenclatura de ácidos carboxílicos que vimos ayer es la que nos da la pauta, ¿verdad? Para poder nombrar a sus derivados. Entonces, el nombre para este inciso A sería cloruro de 2-metil pentanoilo. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Está claro, licenciado. Ok. Bueno, luego este inciso B ¿Una sería amida? muy bien. Es una amida, ¿verdad? Y entonces en la nomenclatura de amidas decíamos que sustituiríamos la terminación, aquí sí, oico, bueno, aquí si quieren se los
Se lo subrayo para que nos acordemos, ¿verdad? Sustituimos la terminación ico por hilo. Y como ya les dije, pues no, eliminamos, ¿verdad? La palabra ácido para cambiar. En el caso de las amidas, entonces cambiamos la terminación ahora oico por amida, ¿verdad? Entonces aquí nuestro ácido, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nuestro ácido tendría 1 y 2 carbono, ¿verdad? Luego en el carbono 2 tendría un sustituyente, que sería este anillo, ¿verdad? Entonces nuestro ácido, si estuviera unido aquí, ¿verdad? A un grupo OH, sería el ácido 2-ciclopentanil, porque recordemos, ¿verdad? Que cuando hablamos de los sustituyentes, entonces tienen la terminación il, ¿verdad? Metil, etil, propil. En este caso, la cadena es un ciclopentano, entonces cambiamos la terminación, ¿verdad? Entonces sería el ácido 2-ciclopentanil, ¿qué? ¿Cómo se llama el ácido de 2 carbonos? Así como aquí decíamos que era pentanoico, porque tenía 5 carbonos. ¿Cómo se llama? Etanoico. Muy bien, etanoico, ¿verdad? Entonces ese sería el nombre, etanoico, perdón. Ácido 2-ciclopentanil etanoico, ¿verdad? Ese sería el nombre del ácido. Entonces decíamos que al momento de nombrar a las amidas, entonces lo que hacemos es, pues, nuevamente, ¿verdad? Eliminamos la palabra ácido y en el caso de las amidas sustituimos la terminación oico por la terminación amida. Esta amida se llamaría 2-ciclopentanil eta. Entonces aquí si se fijan, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Cambiamos la terminación oico por amida. Entonces sería la 2-ciclopentanil etanamida. Ese sería el nombre para este, ¿verdad? Para esta que tenemos aquí. Sí, si se fijan, el punto de partida fue lo que hicimos ayer, ¿verdad? Que fueron ácidos, la nomenclatura de ácidos carboxílicos. Por eso ayer hicimos tantos ejercicios, porque luego los otros solo implican hacer como algunos cambios al nombre del ácido carboxílico. Bueno, y este inciso C sería un ejemplo de ¿qué? Ésteres. Muy bien, sería un ejemplo de un éster, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ésteres, decíamos, ¿verdad? Que cambiamos la terminación ico por la terminación ato y además, así como aquí decíamos cloruro de, en este caso, pues también tenemos que indicar, ¿verdad? Esta cadena que provenía del alcohol. Entonces, pues, ¿qué porción proviene del ácido? Entonces, aquí a lo que les decía, ¿verdad? Aquí, tener presente qué proviene del ácido. Entonces, ¿qué proviene del ácido? Lo que está unido al grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues aquí coincide, ¿verdad? Que es todo lo que está a la izquierda, pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es la cadena que está unida directamente al grupo carbonilo. Entonces, esta es nuestra porción que proviene del ácido. Esta otra sería la que proviene del alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría el ácido? A partir, como les digo yo siempre, a partir del ácido para poderlos nombrar. Entonces, el ácido tendría en este caso un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. En el carbono 2 tendría un grupo metil, ¿verdad? Esta porción de ácido, el ácido se llamaría ácido 2-metil propanoico, ¿verdad? Que es el nombre para el ácido, el nombre IUPAC para el ácido de 3 carbonos. Luego deberíamos de estar todos claros que tiene un carbono, 2 carbonos,
3 carbonos, ¿verdad? Entonces, este grupo es un propil. Al momento de nombrar al éster, eliminamos, como ya dijimos, la palabra ácido y cambiamos la terminación ico, como les decía, por ato. De esa forma, esta parte que proviene del ácido la nombraríamos como 2-metil-propano, porque si se fijan, lo que cambiamos es la terminación ico, ¿verdad? Entonces sería 2-metilpropanoato, cambiamos la terminación ico por ato. Aquí hemos nombrado la porción que proviene del ácido carboxílico, pero hemos dicho que hay otra porción que proviene del alcohol. Así como aquí teníamos una porción que es el halógeno y otra porción que es la que proviene del ácido. Entonces, por eso ahí le ponemos, utilizamos esta preposición de. Entonces, este se llamaría 2-metilpropanoato de, y como ya hemos dicho, ¿cómo se llama este grupo alquil? Pues este grupo alquil se llama propilo, ¿verdad? Ese sería el nombre para este éster, 2-metilpropanoato de propilo. Entonces aquí solo les subrayo, ¿verdad? Lo que cambiamos, ico por ato, eliminamos la palabra ácido. Aquí en las amidas se me había olvidado subrayarlo, ¿verdad? Pero cambiamos la terminación ico, perdón, la terminación oico, aquí no se logra ver bien, pero abarca la O, la terminación oico por amida. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Cuando hay un ciclo, digamos, se nombra como ciclo pentanil al final. Sí, bueno, realmente se llamaría ciclopentanilo, porque aquí cuando se nombran así, por ejemplo, este es el sustituyente propil, pero esto es por cómo se oye, ¿verdad? En español, entonces por eso le ponemos la O. Propilo, metilo, etilo, cuando no lo estamos nombrando como sustituyente, porque esa es como la diferencia, ¿verdad? Aquí lo nombramos como metil, no lo nombramos como 2-metilo, sino que como 2-metil, porque aquí lo estamos nombrando como sustituyente. Pero aquí lo que estamos nombrando es como la cadena, que no es un alcano, y por eso ahí lo nombramos como propilo. Entonces sí le agregamos esta O. Cuando es lo que se escribe después de esta D, puede ser aquí propilo, etilo, hexanilo, por ejemplo, pentanilo, dependiendo. Bueno, entonces esos eran los primeros 3 y luego entonces tenemos estos otros 3. Aquí le voy a dar entonces un par de minutos para que, como dicen que no tienen dudas, bueno, o como no hicieron preguntas, pues asumimos que está claro, pero vamos a verlo. Entonces traten de hacerlos ustedes.
A ver, ¿cómo vamos? Bien, entonces a ver, no sé si ya se fijaron, pero son ésteres, ¿verdad? Porque dentro, más adelante lo vamos a ver en las reacciones y en los compuestos más comunes, los que tenemos más nosotros son ésteres. Entonces, a ver, aquí, no sé si ya lo vieron, era lo que les decía yo aquí, ¿verdad? Que en estos coincidió que la porción del ácido estaba toda para el lado izquierdo, pero aquí, si ustedes se fijan, ¿cuál es la cadena que está unida al grupo carbonilo? Es esta, ¿verdad? O sea que aquí la porción que proviene del ácido es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que al momento de nombrar los ésteres, la primera parte del nombre proviene del ácido carboxílico. La segunda parte, lo que proviene de la D, proviene del alcohol, porque los ésteres resultan de la reacción entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Entonces, ¿cuál sería la primera parte del nombre de este compuesto del inciso D? Muy bien, sería un butanoato, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, excelente. Este sería un butanoato de ciclohexilo. muy bien, de ciclohexilo, ¿verdad? Porque pues este sería un ciclohexano, ¿verdad? Solo que al momento de nombrarlo como sustituyente sería un ciclohexil, como les decía, pero por cómo suena, pues le agregamos esta O. Excelente. Sería el butanoato de ciclohexilo. Bien, aquí estaba lo que les mencionaba yo en la presentación, que pues esto es, aunque el libro no hace mucho énfasis en esto, sí es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál sería nuestro ácido? Pues aquí cambia, ¿verdad? Porque, como les decía, el carbono del grupo carboxilo queda fuera del ciclo. Esta porción azul, que es la que proviene del ácido, el ácido se llamaría ácido ciclopentano carboxílico. Ese sería el nombre, ¿verdad? Para el ácido. Entonces, seguimos cumpliendo las mismas reglas, ¿verdad? Entonces, así como este de 4 sería el ácido butanoico y lo acabamos de nombrar como butanoato, en este caso es lo mismo, solo que aquí, ¿cómo hemos dicho que se llama? La base conjugada de los ácidos carboxílicos. Pues hemos dicho que la base conjugada de los ácidos carboxílicos reciben el nombre de ion carboxilato, ¿verdad? Es decir, cambiamos la terminación ico por ato. Entonces igual haríamos esto, ¿verdad? Aquí, esta porción que proviene de este ácido, entonces, ¿cómo la nombraríamos? Como ciclopentano carboxilato de ¿qué? ¿Cómo se llama ese grupo alquilo al cual está unido? Entonces aquí tener claro, ¿verdad? Que cambiamos cuando ya hablamos de la base conjugada, entonces cambia de carboxílico a carboxilato. Realmente lo que cambiamos es siempre la terminación ico por la terminación ato. Muy bien, este es un terbutilo, ¿verdad? Es el sustituyente terbutilo. Muy bien. Entonces se llamaría ciclopentano
carboxilato de terc-butilo. Muy bien. Bueno, y este último, pues, como ya les decía, ¿verdad? También es practicar esto. También es un ciclopentano carboxilato, ¿verdad? Porque queda por fuera el grupo carbonilo. ¿Y cómo se llamaría este grupo alquilo que tenemos acá? A ver. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? O sea que sería un pentilo, pero hay que tener o tomar en cuenta, ¿verdad? Que este carbono que está unido o a través del cual se enlaza, ¿verdad? El sustituyente es un carbono secundario porque está unido a estos dos carbonos. Este grupo alquilo se llamaría sec-pentilo, ¿verdad? Porque está unido a través de un carbono secundario. Así como existe el sec-butilo, si se recuerda, es igual que este, ¿verdad? Porque este se llama terc-butilo, porque tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, pero el carbono a través del cual se enlaza es un carbono terciario, ¿verdad? Por eso es que recibe este nombre de terc-butilo. Aquí el sustituyente es de 5, pero para especificar que no es un pentilo que se une por un carbono primario, sino que se une por un carbono secundario, entonces anteponemos el sec, ¿verdad? Entonces sería el ciclopentano carboxilato de sec-pentilo. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta de esto de la nomenclatura. La que suele dar más problemas son estas de los ésteres. Las de las amidas y de los cloruros de ácido, pues los cloruros son los más fáciles, ¿verdad? Porque la primera parte es aquí la del halógeno, ¿verdad? Cloruro, fluoruro, bromuro. Y de ahí lo otro, pues es, como les decía, tener claro el nombre del ácido carboxílico y hacer este cambio, ¿verdad? De las terminaciones. Lo mismo en el caso de las amidas. Los que sí ya tienen como un poco más de dificultad por el hecho de que tenemos que nombrar bien a las dos partes que aparecen aquí, son a los ésteres, ¿verdad? Y por eso fue que les traje un poco más de ejemplos de ésteres.